Rusia conquista Pokrovsk. Las Fuerzas Armadas rusas están realizando las tareas de limpieza de la ciudad de Pokrovsk. Finalmente, las tropas embolsadas ucranianas capitulan sin resistencia y en este contexto aparece la pregunta: ¿comienza una ofensiva rusa en profundidad a partir de ahora? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 285 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. Al otro lado de la pantalla nos acompaña desde Madrid, España, el querido Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, pues aquí estamos, es decir, hemos pasado la resaca del Halloween. Vamos a ver, que aquí a ver, yo es una cosa que reconozco que los norteamericanos, es decir, los estadounidenses ahí nos clavaron un gol, pero por toda la escuadra. Es decir, con el Halloween, como digo yo, en vez de decir Halloween, digo Halloween, ¿no? Y es que antes, el 1 de noviembre, la fiesta del 1 de noviembre, que siempre ha sido fiesta, aquí por lo menos en España, y que era el Día de Todos los Santos, que era una fiesta más bien, digamos, entre comillas, triste, es decir, de la gente iba a los cementerios a llevar flores y recordar a sus seres queridos que ya se habían ido, es decir, que ya habían fallecido. Pues ahora los colegios, todo y tal, inundado de niños, los peores son los padres, es decir, de niños vestidos de Halloween por todos los sitios y los padres con los niños. Que claro, los padres lo que hacían era decir, venga, tal, no sé qué, vamos a de Halloween, tal. Y entonces se juntaban varios padres del colegio y tal, pero vamos de Halloween y nos tomamos unas cervecitas. Esto ya no es ir de niños con los niños. Esto es el pretexto de los niños y el Halloween para tomaros unas cervecitas. Y fue un día tremendo. Por la tarde no se podía ni circular, pero no por los coches, sino por los niños, las hordas de niños que salían por todos los lados con los padres y que no miraban para ningún lado. En fin, una cosa tremenda. Pero esto ya ha pasado y bueno, hay que reconocer que han cambiado la fiesta y, por ejemplo, aquí en España y en concreto en Madrid es popular, ¿no? Lo siguiente, o sea, los propios colegios. De hecho, un colegio que tengo aquí al lado hicieron fiesta de Halloween, es decir, hacen fiesta de Halloween y tal. ¿Cómo se ha vivido? Cuéntame, ¿cómo se ha vivido el Halloween de Milei en Argentina? ¿Cómo ha sido la cosa? Bueno, el principal fantasma aquí, sin lugar a dudas, Milei, pero él efectivamente patrocina la celebración del Halloween porque él patrocina todo lo proveniente de los Estados Unidos y cuanto mayor el imperialismo cultural, para él mejor. Así que esa mi reflexión sobre el Halloween. Yo sinceramente carezco por completo de simpatías frente a una celebración exógena, importada por vía del imperialismo cultural, pero así las cosas. Uno a veces no puede contra la realidad. Pero allí también la gente, en Argentina también la gente se disfraza y tal, los críos y estas cosas. Los niños cada vez más, pero no una cosa todavía tan masiva como, por ejemplo, en Europa, ¿no? Como en Estados Unidos.
todo bien con el Halloween en Estados Unidos. Ni siquiera el Sí, Día de pero los creo Muertos, que ¿no? Una que se celebración disfrazó. propia, ¿no? Sí, sí, creo que Trump recibió a unos críos y uno iba disfrazado de Trump, uno de los niños. Pero bueno, no sé, algo de esto he visto, pero no estoy seguro. Pero vamos, efectivamente, tenemos un Halloween mucho mayor, digamos, el día de los muertos vivientes, tenemos en Europa tenemos un montón de políticos que son muertos vivientes, es decir, son zombies. Y luego tenemos el desastre de Zelensky en Ucrania, que está haciendo como si no fuera con él. No, Procross, no, ¿dónde está Procross? No sé dónde está Procross, no me suena. Pues no tiene importancia esto. ¿Qué más da? Es decir, no es un sitio qué verdad, que es lo que de los rusos. Oye, es que si eso no va a ningún lado. Pues así tenemos al señor Zelensky intentando evitar y hacer publicidad de la catástrofe de Procross y de lo que se le viene encima. Estamos en una, ahora hablaremos con tranquilidad, en una recta final tremenda. Vamos a ver, porque ¿Qué tal los si comenzamos sí, el análisis vamos allá. con la ayuda del mapa? Fernando, ¿cuál es la Vamos, situación en este momento en Pokrovsk, en Kupiansk, en el frente en términos generales? vamos Aquí el mapa. allá. Ahí está el mapa. Bueno, pues ahí vamos a empezar por el norte y dejamos al final lo de Procross, que está en el sur, es decir, lo dejamos en la cosa gorda para el final. Vamos a empezar por el norte, si te parece bien, y hacemos un repaso general porque ahora mismo está todo el frente en movimiento. Es decir, estamos avanzando por todos los lados. Es decir, los rusos Hoy por avanzan, aquí, por mi por computadora ejemplo en Bochansk. tremendamente lenta por alguna razón. Bueno, tú tranquilo, yo también hablo lento, es decir, hablo así. Bien, Y hacia Volchansk. ahora vamos Lentamente a hacia ir hacia Volchansk. Volchansk. Y ya está. Bueno, mientras tanto te cuento algo. Mientras tanto, a ver, acordaros, lo hemos hablado en varios programas y tal, ampliamente, lo del misil Burevestnik. Vale, acordaros, este misil de propulsión nuclear, un misil de crucero. Hablamos también después la prueba del Poseidón, este torpedo nuclear tremendo. Y por si había algún problema de las intenciones de los rusos y los norteamericanos no se habían enterado, pues ni más ni menos que ayer, yo creo que fue ayer, sí, ayer los rusos, ayer o antes de ayer, los rusos han votado un nuevo submarino. Bueno, un nuevo submarino, bueno, sí, vale, un submarino nuclear. Bueno, sí, un submarino nuclear. Pero ¿tiene algo especial? Sí, es igual que el Belgorod. Ah, el Belgorod. ¿Cuál es el Belgorod? Pues el Belgorod es el submarino que transporta los misiles Poseidón, porque son, vamos, los torpedos Poseidón, que hay que ser correctos. Los torpedos Fernando, Poseidón aquí el video de son esto, aquí ya enormes. preparé el Y video. han votado, no, digo, ¿tienes el vídeo Sí, de la pero ¿qué tal si votadura? comenzamos con Vale, el frente ya. y después No, si era para hacer presentamos lo tiempo, otro después? era para hacer tiempo mientras subías hacia arriba. Ya te Bien, veo aquí. ahí Bueno, Volchansk, Volchansk. sí, finalmente, Volchansk, esto sí. ya no queda casi nada. Si nos fijamos en lo que es la ciudad, ahí tenemos que la parte roja, que son los rusos, han conquistado toda la ciudad, excepto una pequeña parte que vemos ahí en amarillo, como señala Ezequiel, mínima. Es decir, prácticamente Volchansk también ha caído y ahora viene, que es el temor que tienen los ucranianos, ahí se ve perfectamente, ahora que el temor que tienen los ucranianos es lo que viene después, es decir, el avance de los rusos hacia las poblaciones que están alrededor de Volchansk, los pueblos y las aldeas que están alrededor de Volchansk, con lo cual una primera fuente de presión, es decir, los rusos. Después, no lo olvidemos, Volchansk ha sido una batalla tremenda.
hasta el punto de que se han tirado como 1 año y 7 meses desde que se produjo esa primera introducción, cruce de la frontera entre Ucrania y Rusia, de la frontera internacionalmente reconocida, y se avanzó hasta Volchansk. Bueno, ha sido una batalla tremenda. La ciudad está arrasada. O sea, cuando uno ve imágenes de Volchansk, está completamente destruida. Hay un río en medio, que no me acuerdo el nombre, lo cual también ha complicado las cosas. Había un núcleo urbano en el cual había, bueno, sí, había más bien, porque ya no hay. Es decir, había edificios de pisos y tal, altos, con lo cual también se complicaban las cosas. Y bueno, por fin los rusos, en este impulso que está volviendo un impulso, no lo olvidemos, que en el mes de octubre, y bueno, lo poco que llevamos de noviembre, pero en el mes de octubre lo que hemos visto es una aceleración de las actividades y de los ataques de los rusos en toda la línea del frente. Y bueno, podemos decir que Volchansk ya prácticamente ha caído, formalmente solo queda eso, y por lo tanto una nueva ciudad que cae en manos de los rusos, ciudad importante, estratégica, porque ahora lo veremos, lo que está pasando en Kharkov, en esta zona, en una pequeña aldea que hay en uno de los extremos, es decir, en la frontera aquí hace, digamos, como una especie de pirámide, a ver, no lo pongo aquí, como una especie de triángulo, más o menos, y en el ángulo del triángulo, es decir, ahí hay una pequeña aldea que conquistaron los rusos, y luego posteriormente estamos en otra introducción que hicieron los rusos en Kharkov desde la frontera, y que eso se ha ido extendiendo hasta tomar contacto con toda la masa de tropas y de la zona conquistada, la gran zona conquistada que tienen los rusos en Kharkov, justo a las 2 orillas del río Ksil, que ahora iremos, y por lo tanto de Kupiansk. Aquí se ve perfectamente estas 2 zonas. Luego esa esquinita que tenemos ahí arriba, que es un pequeño pueblo que cogieron, y aquí se ve perfectamente a la derecha del mapa, ahí nos lo muestra Ezequiel, ahí se ve esta pequeña zona fronteriza, se ha ido expandiendo, y esto que aquí se pone zona gris ya está conquistado, es decir, se ha unido a la zona que también vemos ahí digamos, de la parte de Kupiansk, al norte de Kupiansk, con lo cual se está formando un eje muy interesante. Ahí se ve perfectamente, como lo señala, esto ya se ha unido y se está formando una expansión. De hecho, aquí se está formando una pequeña bolsa, si lo veis, porque de la que tendrán que salir los ucranianos. Actividad, por lo tanto, también en esta zona de Kharkov y pequeñas conquistas, pero que van poniendo en una situación grave a los ucranianos porque no tienen suficientes efectivos, porque no tienen suficientes tropas. De tal manera que si vemos que están avanzando en Volchansk, vemos que están también avanzando aquí, ahora iremos a Kupiansk, están avanzando en todos los sectores del frente, lo que estamos viendo es que, como está pasando en Pokrovsk, y como está pasando sobre todo, eso lo iremos al final, en la zona sur de Donetsk y fronteriza con Dnipropetrovsk, están avanzando a una velocidad de vértigo. Pues bien, digo, debido a que se está presionando en toda la línea del frente. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el...? Veo que vas complicado, ¿no? Con el mapa. Sí, evidentemente en la transmisión no aparecen las interferencias visibles aquí en mi monitor, sí. Todo cuadro por cuadro. Esto a pesar de la actualización del hardware de mi computadora, de la actualización del software, pero bueno, bienvenidos al mundo Microsoft. De a poquito vamos a... Bueno, ya directamente voy a recomenzar el mapa directamente en una ventana nueva. Con el perdón de todos ustedes. Y vos, Fernando, podés presentar mientras tanto la situación al viejo estilo, oralmente.
Oralmente, vamos allá. Bueno, pues tenemos como esto como si fuera la radio. Aunque veis mi cabezón, hacer como si no lo veis. Esto como estuviéramos narrando un partido de fútbol. Y en este momento los rusos avanzan en toda la línea del campo, avanzando por Bochans, avanzando por Kupiansk, avanzando por Pokrovsk. ¡Qué gran partido está haciendo la selección rusa frente a la selección ucraniana! Algo así. Es decir, no, es verdad. Es decir, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, o sea, en los tiempos de María Castaña, en los años 70 y tal, que veníamos del campo y tal, de un sitio que tenía alquilado mi padre y tal, en el campo y tal, y ibas en los atascos domingueros, cuando volvía todo el mundo del fin de semana, y allí, ¿qué hacíamos? Pues de la radio del coche poníamos un programa que era Carrusel Deportivo, donde te iban contando los partidos de fútbol por la radio. Te iban diciendo, gol en el campo del Bernabéu, gol del Madrid. Yo que soy del Madrid, pues, bueno, tal, y te lo iban narrando. Entonces, por lo menos, mientras estabas en el atasco, ibas entretenido oyendo allí los partidos de fútbol. Pues esto es un poco igual. Es decir, ahora lo que tenemos es en Kupiansk, Kharkov, todavía estamos en Kharkov, en la región de Kharkov. Ahí tenemos Kupiansk, otra ciudad disputadísima y fundamental, porque como sabéis, está a ambos lados del río Oxil. Este río que parte Kupiansk en dos mitades y que la parte más importante es la parte, digamos, occidental frente a la oriental. Más importante, pues más grande, básicamente. Los rusos han venido desde hace tiempo haciendo una cosa, que es, ellos vienen desde el este hacia el oeste, en términos generales, avanzan hacia el oeste, y lo que hicieron fue, ante las dificultades para avanzar y tomar la parte oriental, cruzaron más arriba, al norte de la ciudad de Kupiansk, cruzaron más arriba, hicieron una cabeza de puente del río, Oxil, hicieron una cabeza de puente, la fueron ampliando, bajaron hacia el sur y desde el norte entraron en la ciudad de Kupiansk y ahora prácticamente podemos decir que la ciudad de Kupiansk, la parte más grande, la parte oriental, no occidental, es decir, la parte que está al oeste, es decir, la parte más grande, pues está en manos de los rusos. Y no solo eso, sino que han profundizado aún más hacia el sur, cortando prácticamente toda posible carretera y puente, aunque fuera de pontones, que había en el río Oxil para que los ucranianos que están al otro lado pudieran pasar y sobre todo para que la logística ucraniana colapsara en esa zona. Y efectivamente está colapsando, ya se habla de algunas rendiciones y ese entrante que había, esa bolsa que había en Kupiansk, pues está desapareciendo y veremos que cae pronto, igual que en la ciudad de Kupiansk. Las últimas noticias que había en Kupiansk es que los rusos ya no solamente habían conquistado esa parte más importante, la parte occidental de la ciudad, sino que además habían cruzado el río ellos y estaban conquistando ya la parte oriental, es decir, el otro lado del río. Así que tenemos en Kupiansk, está en las últimas y tendremos ahí veremos que vamos, yo no creo que le doy más de que pase de noviembre, o sea, en este noviembre terminarán de conquistarla, ese embolsamiento será cerrado y tendremos que el aumento de la parte de territorio que los rusos tienen en Kharkov va a aumentar sensiblemente. Y no olvidemos lo que dijo Putin, es decir, luego lo podrá cumplir o no lo podrá cumplir, pero lo que dijo Putin es zona en la que entren nuestros soldados, donde pongan el pie nuestros soldados, zona que es rusa y que ya no se va a devolver. Esto lo dijo, ¿eh? Otra cosa, veremos lo que hace, pero decirlo lo dijo. Con lo cual ya, una vez que pase, vamos a intentar hacer un poco de prospectiva, una vez que pasen la conquista de Kupiansk y se vayan ampliando estas zonas que hemos visto, lo que vamos a ver es un avance hacia Kharkov, hacia la propia ciudad de Kharkov, no para conquistarla, no para entrar. Estamos hablando de la segunda ciudad más importante de Ucrania, esto sería una cosa de locos,
pero sí para poner la logística que viene a través de Kharkov hacia el sur, hacia Izum, hacia un montón de sitios, para ponerla en cuestión, y se van a hacer, por lo tanto, con una parte importante de Kharkov. Digamos que van a reconquistar parte de lo que perdieron en la famosa ofensiva de 2022 de los ucranianos. Así que, bueno, esto es importante. Y esto es importante. Entonces vamos a ir hacia el sur, más hacia el sur. Te veía un poco congelado, pero bueno, vamos hacia el sur. ¿Qué tenemos hacia el sur? Fundamentalmente, pues nos encontramos con otro problema para los ucranianos, que es la zona de Liman, de Krasny Liman. Esta es una ciudad que ha sido conquistada y reconquistada varias veces. Es decir, estaba en manos ucranianas, obviamente. Llegaron los rusos en 2022, la conquistaron. Posteriormente, en ese mismo año, en la ofensiva de Kharkov de finales del verano de los ucranianos, la reconquistaron, y ahora los rusos están ya entrando en parte de la ciudad en un avance bastante rápido. Todavía están en los inicios del ataque, pero han ido limando todas las zonas alrededor de Krasny Liman, ocupando las ciudades estratégicas. Han cortado, y esto es importante, han cortado una de las principales rutas logísticas de Krasny Liman, y al mismo tiempo también han cortado la logística de Krasny Liman hacia Siversk, que es otra ciudad importantísima. Y ahora hablaremos de ella. Bueno, pues en Krasny Liman es una ciudad que relativamente grande, que los rusos yo creo que tardarán algo más en conquistarla, pero que también van a conquistarla. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Que también van a conquistarla con relativa celeridad, porque estamos viendo un cierto colapso del frente por parte de los ucranianos, esa falta de hombres que se está viendo en muchos lugares, y ahí lo tenemos. Ahí lo podemos ver. No hace falta que lo muevas porque con esto ya. Ahí lo vemos. Abandoné el mapa anterior porque no podía, Fernando. Vale. Por alguna razón hoy, algún proceso de fondo genera demasiadas interferencias. El ingreso recién mencionado, ¿verdad? Y ahí, efectivamente. El corte de la carretera. De la carretera. Efectivamente. Es decir, fijaros cómo han ido avanzando. Hace pues 2 meses o así, todavía estaban bastante lejos, y ahora mismo han avanzado muy rápidamente, y la captura de Krasny Liman es fundamental, porque es la antesala que permite a los rusos atacar las 2 grandes ciudades en Donetsk, que están en manos de los ucranianos y que son las últimas grandes defensas, que es Sloviansk y Kramatorsk. Pues para atacar Sloviansk necesitan efectivamente tomar antes Liman. Porque además es un nudo logístico muy importante, conecta con Siversk, esta otra ciudad que está también sitiada más al sur. Es decir, y como veis, lo que están haciendo, y esto también es importante desde el punto de vista militar, los rusos, es intentar más o menos alinear el frente, que no haya, como estamos viendo aquí, un montón de recovecos, unas especies de eses, porque cuanto más eses estés haciendo, más despliegue de personal necesitas. Entonces, alinear el frente para los rusos ahora es muy importante, y aquí lo estamos viendo. Y ahí llegamos a Siversk. Nos está mostrando Ezequiel aquí con una cruz el corte de la carretera que lleva desde Krasny Liman a Siversk. Ahí tenemos Siversk. Es decir, fijaros que está ya prácticamente embolsada. Tanto por el norte, por el sur, están avanzando. De hecho, ya ahí se ve perfectamente, ya hay unidades de reconocimiento que están en las afueras de Siversk, en las arrabales, y que están por allí haciendo prospección y viendo cómo atacar la ciudad. Siversk es una ciudad mucho más pequeña que Liman. La única carretera, que es esa que se está señalando ahí, que la única, digamos, conexión que tendrían ahora es una carretera que va más o menos hacia Sloviansk, pero
todo apunta a que Sivers va a caer con relativa facilidad. No es una ciudad grande, como digo, y es una ciudad además que está en zona baja. Digamos que los rusos, sobre todo desde el norte, vienen de alturas, con lo que eso les da una ventaja a la hora de descender hacia Sivers y tomarla. Sivers va a caer y eso le permitirá avanzar y alinear el frente, que es algo, como digo, fundamental. Pues esta es otra ciudad que vamos a ver caer antes de que finalice el año, como pasa con Liman. Soy de los que pienso que esto ahora va a acelerarse y va a ir bastante más rápido. Y lo estamos viendo, ya digo, durante todo el mes pasado. Hasta ahora, de las 3 ciudades presentadas hasta ahora, por lo menos las 3 más o menos grandes, Piansk, Liman y Siversk, las 3 en embolsamientos operativos. Efectivamente. Las 3 es una situación crítica. Lo mismo, las mismas fuentes ucranianas lo dicen, ¿eh? Cuando uno se mete en los canales ucranianos, por ejemplo, de Telegram, y está mirando lo que están diciendo, están recogiendo que la situación es crítica y lo que cuentan los soldados ucranianos que están allí es que, bueno, tienen todo tipo de problemas con los mandos. Hay incluso en algunos sitios, como por ya lo vemos, unidades perdidas, o como en el sur de Donetsk, que no se encuentran. Es decir, una brigada entera que no saben qué ha pasado con ella. La 124 creo que es. Entonces, bueno, ya digo, Prokrovsk hablaremos ahora de ella, pero esto también es fundamental, porque como bien veis, esto, es decir, está haciendo una curva y una tremenda. Esto ha sido además una zona que ha costado mucho a los rusos conquistarla. Es decir, ahí los ucranianos han tenido una resistencia feroz y solo hasta hace, pues eso, un par de meses, fundamentalmente con la conquista de la zona boscosa. Las zonas que veis en verde oscuro, este verde oscuro, así más, pues eso, más oscuro, yo también, en fin, bueno, son zonas de bosque. Cuando veáis una cosa más oscura en general, o es un lago, o un embalse, o es un bosque. Y veis que al norte hay muchos bosques. Esta es una zona boscosa. Hubo que tomar toda la zona boscosa, que es muy grande, para poder atacar Sivers. Y bueno, toda esa zona boscosa ya está conquistada, por eso están pudiendo entrar desde el norte y además zona en alturas. Pues bien, Sivers va a caer y es otra de las ciudades importantes, ahí lo estamos viendo, esa es la parte norte, y viene, fijaros que ahí la parte amarilla ya conquistada, mira, ahí al norte, la parte amarilla, veis que es un amarillo más oscurito, porque es bosque, siempre que veáis algo más oscurito es que es bosque o un lago o un embalse. Pues todo esto era una gran zona boscosa. La gran diferencia entre Donetsk, la República Popular de Donetsk y también Lugansk, pero bueno, Lugansk está prácticamente conquistada desde hace mucho. Es decir, bueno, pues el de Donetsk es que a diferencia del resto de Ucrania, tiene zonas boscosas, tiene unas grandes concentraciones urbanas, tiene, dentro de que toda Ucrania es llana, algo más de colinas y de alturas, también hay un montón de embalses, un montón de ríos. Entonces, es una zona complicada ya de por sí. Justo lo contrario, algo diferente de lo que vamos a ver luego, de lo que ya estamos viendo, que es la zona más allá de Prokrovsk. Luego hablaremos del más allá de Prokrovsk. Es decir, bueno, pues desde aquí, ya digo, Sivers va a caer y nos vamos a la siguiente. La siguiente fundamentalmente es ya Konstantinivka. Konstantinivka es una gran concentración urbana en términos de la región, una de las grandes ciudades, y Konstantinivka, ahí veis que hay como una especie de cuña en rojo, y esa cuña está ya penetrando en toda la parte, digamos, sur de Konstantinivka, es decir, ya se está luchando en la propia ciudad, se viene de zonas altas. El hecho de que estén avanzando desde esta zona, un poco más arriba estaría la famosa ciudad de Chasiv Yar, es decir, que también costó muchísimo a los rusos tomarla y una cantidad de tiempo enorme, pero una vez tomada, todo esto ha facilitado esta llegada, ahí lo señala perfectamente Ezequiel, la zona
que ya están, donde ya están en gris ocupada o en zona gris luchando con los ucranianos, vienen de una zona alta también. Esto ha facilitado el descenso hacia la ciudad de Konstantinivka, y ahí en Konstantinivka, como veis, aunque es una ciudad grande, es una ciudad que no va a ser fácil de defender para los ucranianos. Ya digo, está en una zona baja, y en el momento que los rusos ahora mismo, como ya están introduciéndose de manera seria, y no olvidemos, y avanzando, aquí veis el famoso lago que es un embalse en verde oscuro, ese ya se tomó, y aquí hay Ivanivka, creo que se llama, una ciudad que es la última que hay que tomar ahí, efectivamente, que están ya a punto en las puertas de esta ciudad. Bueno, ciudad, esto es un pueblo, es decir, al frente. Ahí está. Sí. Esta de aquí. Esa de ahí. Aparentemente. Bueno, sí, pues esta ya están entrando también. Esto es un pueblo pegado a Konstantinivka. En cuanto lo tomen, se va a ampliar, digamos, el cerco hacia el embolsamiento hacia Konstantinivka, porque como veis es lo único que hay entre Konstantinivka y la zona roja, es esta población, y esta población ya están entrando en ella, con lo cual se va a ir cerrando la tenaza. Y bueno, Konstantinivka también es una ciudad que la veremos caer relativamente pronto, y un mazazo y un golpe duro, porque lo que tienen más al norte ya es otra ciudad que creo que se llama Dibrovna o algo así, o no me hagáis mucho caso, siempre se me olvidan, y luego ya Kramatorsk y Slovian. Es decir, pero bueno, yo soy de los que pienso que una vez tomado Konstantinivka, evidentemente van a seguir avanzando, pero que todo este frente que estamos viendo, desde Liman, Siversk, Konstantinivka, se va a ir cerrando, se va a ir alineando para ir hacia esas dos grandes ciudades que están pegadas una a la otra, que es Slovian y Kramatorsk. Tras la caída de estos impedimentos, Liman, Siversk, Konstantinivka, van a ir aproximándose desde el norte, fundamentalmente desde el este y también desde el sur, y la estocada final se la pondrán seguramente, luego lo veremos, ahí nos lo señala muy bien Ezequiel, la estocada final la pondrán seguramente el avance desde el norte de Prokhorovsk, que llevará a un ataque por la retaguardia, claramente. Y porque estos sí que son dos ciudades complicadas. Ahí se me ve bien con el mapa ampliado. Estas dos ciudades son complicadísimas, porque aquí sí que estamos hablando de ciudades las más grandes de la región, y que además están una pegada a la otra. En el fondo se podría casi hablar de una sola ciudad. Creo recordar que ambas, no me hagáis mucho caso, que ambas antes de la guerra tenían más de 100.000 habitantes. Es decir, ya estamos hablando de sitios muy complicados, con centros urbanos, con edificios altos que permiten la defensa. Es decir, Slovian y Kramatorsk se tomarán, pero se tomarán el año que viene. Quiero decir, para esto falta todavía. Y porque no olvidemos, una vez que se tome Slovian y Kramatorsk, se acabó. Ya prácticamente han conquistado casi todo Donetsk. Es decir, se acabó en el tema de Donetsk. Es decir, que poco más quedaría. Si no recuerdo mal, Fernando, en Kramatorsk aparece la capital de facto del Donetsk, aún en poder de los ucranianos, tras la conquista total de la capital propiamente del Oblast de Donetsk, llamada con el mismo nombre, Donetsk. Allí en Kramatorsk, si no recuerdo mal, el gobierno, entre comillas, del Donetsk aún en manos de Ucrania. Esa es la importancia. Así es. ¿Verdad? Así es clave. Es decir, es las dos grandes, como bien señalas, es decir, la capital de la Ucrania, digamos, de la zona ucraniana de Donetsk, y las dos grandes ciudades, las dos grandes conurbaciones urbanas en poder de los ucranianos. Una vez que caiga esto, ya cayó casi todo. Fijaros que aquí, que bien se ve esta especie de media luna que hace la zona roja,
en torno a Kramatorsk y Sloviansk. Se ve muy bien, es en rojo, una especie de media luna, ahí lo señala perfectamente Ezequiel, que lo que está viendo, ahí se ve bien, es un avance, tomando Liman, tomando Siversk, tomando Konstantinivka, para ir cerrando esa media luna, y luego si los rusos consiguen desde el norte, desde Prokrovsk, avanzar ya por la retaguardia hacia el norte, pues estamos viendo que cortan la logística y dejan a estas dos grandes ciudades embolsadas. Esta es un poco la idea de lo que van a hacer. Una pregunta quizás por fuera de lo previsible, pero aún así interesante. ¿Podría Rusia, después de la captura de Pokrovsk más abajo y de Kupiansk más arriba, incluso quizás de Liman, en lugar de acometer el ataque contra Kramatorsk y Sloviansk, las últimas ciudades fuertes las últimas ciudades fortificadas de los ucranianos, fortificadas, por cierto, desde por lo menos 2014, podrían, en lugar de eso, realizar una ofensiva en profundidad hacia la parte oeste del Donetsk, incluso hacia Dnipro, de manera de generar desconcierto y de alguna forma también un embolsamiento más grande, más amplio de Sloviansk y Kramatorsk? Sí, claro. Lo que pasa es que aquí los rusos están siendo muy prácticos. Ellos, en toda la línea del frente, van tanteando en esa estrategia de la que hemos hablado muchas veces, de los 1000 cortes. Es decir, yo presiono en toda la línea del frente y donde veo que la posición de los ucranianos está más débil, ahí avanzo, ahí meto más soldados y rompo las líneas y avanzo. ¿Que lo refuerzan los ucranianos? Pues no hay problema. Como ya no tienen efectivo, los ucranianos se ven obligados a sacarlos de otra parte de la línea del frente y entonces aprovecho para atacar en esa zona. Con lo cual no tienen prisa, van a ir viendo cómo se mueven los ucranianos en ese sentido y no tienen problemas en esperar en esta zona o en cualquier otra, si ven que flaquean las fuerzas de los ucranianos en un determinado sector del frente, lo van a aprovechar y van a retrasar a lo mejor ofensivas o ataques en otras partes del frente. Es decir, ellos van a ser muy pragmáticos en esto, muy prácticos como lo vienen siendo hasta ahora en esta guerra de desgaste. No olvidemos que aquí no se trata de conquistar ciudades, aunque evidentemente en una guerra, pues el que va ganando avanza, es decir, aunque sea poco. Este no es el objetivo es destruir al ejército ucraniano. Una vez que se destruye el ejército ucraniano, se acabó la guerra, porque no tienen con qué combatir. Y, por lo tanto, lo que estamos viendo es una destrucción de la capacidad operativa del ejército y fundamentalmente también de sus efectivos. El problema que tienen los ucranianos, como venimos diciendo Ezequiel y yo desde hace ya, pues no me acuerdo, ya año y medio o más, es decir, es que los ucranianos, por una cuestión demográfica, el otro día lo veíamos el viernes, por una cuestión demográfica no tienen suficiente personal para entrar para ser reclutados en el ejército. De ahí todo el reclutamiento salvaje que hacen por las calles y tal, cogiendo gente como locos, gente que no quiere ir, gente que cuando la cogen, la llevan al frente, se escapa en el momento que puede, porque no quieren combatir, pues si hubieran querido combatir, se hubieran apuntado de voluntarios, es decir, que están huyendo. Ahora mismo tienen un problema grave y hay enfrentamientos en la cúpula del régimen ucraniano, hay enfrentamientos y críticas a Zelensky porque ha dejado, entre comillas, ir a muchos jóvenes cercanas a los 18 años y algunos mayores de más de 18 años que para evitar ser reclutados en un futuro próximo están ya saliendo en masa. De hecho, igual pasa con las deserciones. Estamos viendo un incremento mensual cada vez mayor, es decir, un incremento gravísimo, especialmente este año, de deserciones que se acercan a las 300.000 desde el principio de la guerra. 300.000 deserciones o ausencia del frente. Es verdad que algunas no son deserciones propiamente dichas, sino simplemente un soldado que está meses y meses allí, por razones que sea, se va a ver a la familia
y arreglar lo que tenga que arreglar y luego a veces vuelven. Es decir, pero fundamentalmente deserciones, cerca de 300.000 deserciones es una barbaridad. Estamos hablando de un país que actualmente, esto lo ha reconocido ya mucha gente, que un país desde que tiene unos 20 millones de habitantes. Es decir, no olvidemos que nada de que ver con la Ucrania de principios de su independencia, que tenía 52 o 53 millones, si mal no recuerdo, es decir, en la época de la Unión Soviética final y en la época del inicio de la independencia, de la Ucrania, que tenía, según las fuentes, entre 34 y 37 millones antes de la guerra, es decir, que ya había perdido una cantidad por cuestiones de mal gobierno, de empobrecimiento de un país que tenía que tiene una riqueza natural extraordinaria, pero la corrupción, los oligarcas y un montón de cosas hicieron que muchos ucranianos emigraran a muchas partes de Europa buscando una vida mejor. Ya habían perdido una cantidad de población enorme y también la natalidad es muy baja, y luego ya con la guerra reconocía no me acuerdo el nombre, un experto ucraniano, es decir, de la administración ucraniana, que al menos habían salido 5 o 6 millones de ucranianos al inicio de la operación militar especial rusa. Es decir, que a esos 34 o 37 millones le quitamos 5 o 6, que pues seguramente serán más, posiblemente llegarán a 8, más lo que ahora mismo está en territorio ya conquistado por los rusos. No olvidemos, desde Crimea hasta toda esta región, y son las regiones más pobladas, es decir, dentro de Ucrania, aparte de Kiev, las zonas más pobladas, Lugansk, Donetsk, Crimea, bueno, pues ya están en manos rusas o casi en manos rusas, con lo cual ahí le podemos quitar perfectamente pues otros, aunque es difícil saber, pero bueno, otros 5 o 6 millones, pues ahí vamos restando y nos quedan aproximadamente esos 20 millones de los que hablábamos. Sí, ahora, Fernando, precisamente por esto, por esta razón, un avance en profundidad podría generar sentido, más allá de que hasta ahora, efectivamente, en una guerra de posiciones, las ofensivas en profundidad en Cuña, lógicamente, no aparecen a menudo, pero considerando dos cuestiones. Por un lado, que una vez caída Pokrovsk, una vez caída Kupiansk, en esas regiones las fortificaciones fuertes, profundas de Ucrania desaparecen, con lo cual podrían acometer en profundidad, ahora sí, con muchísima más facilidad. Y en segundo lugar, que para realizar una ofensiva sobre Kramatorsk y Sloviansk, dos conglomeraciones urbanas grandes, deberían participar en combate urbano. Y el combate urbano necesariamente connota una determinada cantidad de bajas. Y Rusia cada vez más, como vos recién remachabas, está reacomodando su táctica y su estrategia en el marco de una guerra de desgaste para determinar la mayor cantidad de bajas del lado del contrincante, de los ucranianos, pero a la vez para la preservación de sus propias fuerzas y de sus propios soldados. Por eso en Bakhmut recuerdo una carnicería, ¿cierto? Que allí Putin inteligentemente comisionaba a los Wagner, ¿no? Despachaba a los Wagner a que participaran en el cruento combate cuerpo a cuerpo en la ciudad. Las tropas rusas aparecían cubiertas alrededor, pero desde la desaparición de Wagner y la incorporación de una buena parte de Wagner a las Fuerzas Armadas rusas, en lugar de comenzar desde el principio una avanzada sobre la ciudad, básicamente generan un cerco operativo alrededor de la ciudad hasta que la ciudad capitula por sí misma. Quizás podrían algo en ese sentido, en lugar de machacar contra Kramatorsk y Sloviansk, con la victoria tarde o temprano, pero con muchas bajas también, ¿no? Efectivamente, es decir, los rusos, como pasa en todas las guerras en general, y una guerra que no olvidemos que va a entrar en su 4.º año, es decir, que
que no es poco. La Primera Guerra Mundial duró 4 años más o menos, es decir, que no es ninguna tontería. Los rusos van aprendiendo. Y además la guerra va cambiando. Es decir, al principio de la guerra había drones, pero no eran fundamentales ni del lado ucraniano ni del lado ruso. Eran un elemento más de la guerra. Ahora mismo los drones se han convertido en la clave. Veíamos el viernes pasado en el programa que hice aquí con Demoliendo Mitos, poníamos un vídeo, es decir, en que parecía que aquello estaba lleno de abejorros y no eran abejorros, eran drones por todos los lados cruzando, con lo cual uno se da cuenta de que no puede salir. Es decir, que en el momento que uno sale de la trinchera, del búnker, de los sótanos de las casas, que son fundamentales en esta guerra, sale e intenta hacer cualquier cosa, avanzar, pues se le echa un dron encima, uno o varios, porque es que es imposible. Es decir, ahora mismo no olvidemos que estos drones que están en el frente, no los drones que atacan en profundidad, los que están en el frente tienen unos 30 kilómetros a cada lado ya de alcance, tanto los ucranianos como los rusos. 30 kilómetros son muchos kilómetros. Quiero decir, con lo cual, mirar. Estos son drones, en Procross además. Es decir, mira, que los podemos casi contar. Y ahora van a aparecer por el otro lado. Aquí, ¿quién puede salir? En el momento que alguien sale, lo detectan y van a por él. Ya no estamos hablando de un tanque, que bueno, esto ya ni se lo plantean. De hecho, los rusos, el número de tanques que tenían en el frente ha descendido. ¿Y por qué ha descendido? Pues entre otras razones, porque ya no son útiles. Es decir, ¿para qué? ¿Para que te los destrocen? Pues no. Lo puedes utilizar como artillería móvil, es decir, como artillería autopropulsada, pero igual estamos viendo con los vehículos blindados de transporte de tropas, etcétera, eso no es un problema. Es decir, porque son lentos, pues son pesados y los drones van a por ellos. De hecho, también veíamos un vídeo que puse, pero vamos, hay muchos y tal, en el que vemos cómo las tropas, tanto rusas como ucranianas, primero metieron unidades de motoristas, acordaros, como tropas de asalto, porque ir en una moto te permite ir mucho más rápido y además hacer quiebros para evitar a los drones. Luego ya nos metimos en los buggies estos de 4 ruedas que van pegando botes, es decir, y ahora ya lo que vemos directamente es coches tipo Mad Max. No, pero coches, digamos, normales, es decir, ahora que los han reformado, les han puesto barras y tal para los drones, porque incluso un coche normal, un turismo, es decir, va mejor y más rápido que... Y bueno, para ir por una carretera, lo vemos muchas veces cuando los drones atacan coches. ¿Y por qué los drones atacan coches? Porque ambas tropas están utilizando coches porque son mejores para desplazarse que los tradicionales camiones, vehículos blindados, hiperpesados. No, esto es más rápido. Así que, fijaros, hecho, ese cambio de la guerra es fundamental. Fernando, en la gran mayoría de imágenes captadas por drones de vehículos destruidos, en los casos de vehículos más pesados aparecen camionetas pick-up. Aparecen camionetas Toyota Hilux, Ford Ranger. Sino, Max, total. Cuatriciclos o, bueno, vos presentabas el otro día estos autos desguazados, sin las puertas, también para el salto en el momento del impacto de los drones, y motocicletas de enduro, motocicletas todoterreno. Pero la locura de todo esto, Fernando, aún así, a pesar de la mayor velocidad y la mayor movilidad, los drones te alcanzan a todos esos vehículos también. Es que es tremendo, porque ya veis la densidad que hay en el campo de batalla de drones. Es decir, que como moscas. Y algunos incluso se ponen en el suelo y esperan a que pasen. Es decir, y claro, ante eso es que es muy difícil avanzar. La solución que han tenido los rusos ante esto, igual te están diciendo los ucranianos, pero bueno, la que han tenido los rusos se ha pasado, o sea, se ha olvidado ya completamente de hacer avances con grandes cantidades de tropas o ataques con grandes cantidades de tropas, y lo que estamos viendo es pequeñas unidades, porque no son ni casi unidades, entre 2 y 4 soldados
que tienen un objetivo fijado, les mandan a un determinado sitio en coordinación con otros 2 o 4 soldados que están en otro sitio, en otro, pero que avanzan, pues eso, en muchos casos de 2 en 2. Y que los vemos avanzar de 2 en 2 y a veces está de 1 en 1. Pero vamos, es decir, que ¿por qué? Porque es la única manera de que la capacidad de los drones para eliminar soldados sea menor. Porque en el momento que me reúnes, no digamos ya una compañía de 150 y tal, no, en el momento que reúnes 10 soldados, esto es más visible que otra cosa. Y ahí, obviamente, los drones se ceban contra estas agrupaciones. Y esto es fundamental. Igual que estamos viendo que siempre, si es en el campo, los avances se hacen a través de estas líneas de árboles que delimitan los campos de cultivo, y si sea en entornos urbanos, pues de casa en casa, e intentando que el terreno entre casa y casa sea el menor posible. Porque en el momento que sales digamos, iba a decir a campo abierto, en este caso a ciudad abierta, pues tienes un dron que te machaca. Estamos viendo drones que ya entran por todos los sitios, en los edificios. Porque como son drones pequeñitos, pueden entrar por ventanas, pero por cualquier lado. Y dentro incluso recorren pasillos y entran en habitaciones, es decir, buscan. Estamos, es de verdad, esto es un Terminator, pero total. Es decir, con drones de todos los tamaños que te persiguen allá donde vayas. Y lo de que digo te persiguen, tú presentabas el otro día, la operación militar esta que han hecho los ucranianos con helicópteros Black Hawk que se han posado y se ven en las imágenes, bueno, no se pueden poner muchas de ellas, pero se ven, es decir, en este tono gris de las cámaras de visión nocturna y tal, y se ve como van persiguiendo uno a uno a los soldados, los drones, y los van eliminando, incluso algunos que habían llegado a zonas de casas, pues igual. Es decir, y esto es lo que estamos viendo. De ahí la dificultad del avance para cualquiera de los dos, de las dos combatientes, de las dos partes. Inicialmente, Fernando, la respuesta de ambas partes frente a los drones aparecía ligada a la guerra electrónica. Todavía, lógicamente, todas las partes realizan un uso de la guerra electrónica, pero en el medio de ese ida y vuelta, esa lucha cabeza a cabeza entre los drones y la guerra electrónica contra los drones, de repente aparecieron los drones cableados, con lo cual es una cosa... Pueden acometer a los drones con guerra electrónica por el cable y recorren varios decenas de kilómetros con el cable. Con ese cable. Una cosa inaudita. Porque es decir, ellos están dirigidos con cables, como bien señalas, de fibra óptica, y la fibra óptica, claro, es inmune a las interferencias de la guerra electrónica. Y la habilidad de los operadores de drones es tremenda. Hasta el punto de que lo vemos en meterse por bosques, que lo más normal es que el cable se hiciera allí un lío y no hubiera manera. Pues bueno, van sorteando árboles y tal y te cazan al soldado de turno, que es una cosa extraordinaria. Hay que decir que tanto los ucranianos como los rusos están volcados en el entrenamiento y en la formación de unidades de operadores de drones. Es decir, ahora cuando estás en el campo de batalla ya no vas, tu principal objetivo no es el tanque de allí o unos soldados que avanzan por allá, no, es determinar dónde están los operadores de drones del enemigo para acabar con ellos, para lanzar tus drones contra esos operadores que están controlando estos drones, porque no olvidemos, estos drones todos están controlados por operadores de drones que pueden estar muy lejos a veces, pero que generalmente están en torno al campo de batalla. Y hay dos maneras de controlar estos drones. Una, con una pantalla, digamos, como una especie de iPad, es decir, con una especie de tablet, perdón, iPad no, de tablet, en donde ahí vas controlando, digamos, el dron con un joystick y tal. Y luego hay otros que directamente lo que haces es que la pantalla te la meten en las gafas. Te ponen una especie de gafas especiales, inmersivas. Virtual.
Efectivamente. Y tú vas viendo lo mismo que ve el dron, porque todos los drones llevan una cámara. Entonces, estos operadores que están en zonas del frente, pues se han convertido en el principal objetivo de los ataques de unos y otros, porque son claves. Es decir, el poder eliminarlos. Y bueno, esto es lo que estamos viendo, de ahí el mérito del avance ruso. La gente dice muchas veces, no, es que los rusos van muy lentos. Sí, efectivamente van lentos, pero es que es imposible ir rápido, que es muy difícil. La guerra ha cambiado estas imágenes brutalmente en estos 4 años. Hoy. Fernando, sí, esto perdona. Publicado el día de hoy, vos hace un Fíjate. rato, si no recuerdo mal, realizabas una mención a estas imágenes. Estas imágenes difundidas hoy, atención sí, por ejemplo, este tanque. ¿esto qué es? Por ahí. Un arbusto móvil de 50 toneladas. Atención a sí. esto. Sí, es que es tremendo. Con los rodillos, adelante con los rodillos antiminas. Los ¿no? antiminas. Y sabemos que es un tanque porque vemos el cañón. Si no, esto puede ser cualquier cosa. Porque ahí se ve efectivamente el cañón del tanque que sobresale. Esto porque se hace, aparte, no solo por camuflaje, sino porque el dron, en cuanto toca algo, estalla. Luego, si vas recubierto de cualquier cosa, esos drones te van a chocar contra esta especie de arbusto gigante, es decir, y van a explotar antes de llegar al blindaje del tanque. Y esto que estamos hablando de un tanque, es decir, imagínate cosas más ligeras. Pero bueno, pero esto lo estamos viendo constantemente, estos camuflajes, igual que todas estas redes y demás que se ponen encima de todo tipo de vehículos, pues porque para evitar que los impactos sean directos. Y bueno, como decíamos aquí, vamos, sí, que me enrollo como las persianas. No puede ser. Es decir, ay, Dios mío. Vamos aquí, vamos a Procrops, que es la clave. Siempre hemos hablado de que en el momento que se tome Procrops, las cosas van a cambiar mucho. Y esto ya ha sucedido. Como sabéis, Procrops tiene una ciudad hermana, digamos, que es Mirnograd, que está prácticamente pegada. Es decir, no son la misma ciudad de milagro. Y bien, dos ciudades, Mirnograd alargada, digamos, Procrops un poquito más redonda, entre comillas lo de redonda, para que nos hagamos una idea, pero bueno, más centralizada, como señala ahí, esta más alargada, efectivamente, ahí no lo marca perfectamente Ezequiel, y como veis, Procrops ya ha caído. Es decir, lo que todavía quedan en algunas zonas, sobre todo en el norte, digamos que lo que han hecho los rusos es, simplificándolo, avanzar desde el sur hacia el norte, básicamente. Han ido avanzando y sobre todo en este mes de octubre el avance ha sido muy rápido. ¿Por qué? Porque en Procrops han tenido gravísimos problemas. De hecho, en estas últimas semanas ya no había unidades coordinadas haciendo una especie de línea de frente, sino unidades dispersas que actuaban un poco a su bola. Es decir, porque no tenían ya posibilidad de hacer un frente o una línea de frente, y entonces, bueno, pues iban defendiendo zonas, áreas como podían. Y aquí se ve perfectamente que lo que quedan son, en zona gris, partes mínimas. La zona gris es una zona en la que ya están los rusos, lo que pasa es que las están despejando de unidades ucranianas. Esta última etapa de la batalla en Procrops ha sido mucho de avances, como hemos visto, avances de soldados rusos, de pequeñas, ahí señala Ezequiel en rojo, esas dos zonas que quedan en gris y que están siendo ahora mismo eliminadas. Es decir, la batalla por Procrops ha terminado. Ahora veremos más cosas porque esto tiene más recorrido. Y esta es una ciudad clave. Ahora, cuando terminen de despejar estas zonas en gris, lo que vamos a ver es, bueno, primero siempre hay un tiempo, digamos, pues eso, para despejar las zonas, para acabar con los pequeños focos de resistencia de un soldado aquí, 3 soldados allá, es decir, que puedan quedar. Y una vez que se hace esa limpieza, digamos, veremos unos avances que luego hablaremos de ellos. Lo que estamos viendo también es que en esta ciudad hermana, aquí hay un puente, por llamarlo, no es un puente real, una pequeña población que se llama Rivne, ahí la veis, que se llama Rivne,
que es el nexo, digamos, entre Prokrovsk y Mirnograd. Esta pequeña población, por eso digo que prácticamente están unidas. Bueno, pues esto van a ir a por ello. Inmediatamente de que terminen ya la limpieza en Prokrovsk, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que están avanzando fundamentalmente desde el oeste, perdón, desde el este hacia el oeste, es decir, desde oriente hacia occidente de la ciudad. Y ya han tomado partes en el norte, ya digo, en toda la línea esta que vemos aquí en el este. Las últimas noticias que tenemos es que la desorganización es grande. Lo que intentaban los ucranianos es mantener en la medida de lo posible o aguantar un cierto tiempo en el sur de esta ciudad, permitiendo que las unidades del norte pudieran salir, entre comillas, lo de salir. Es decir, y por lo tanto, las unidades que están en el sur de la ciudad ir retrocediendo de manera más o menos ordenada. Esto siempre es muy difícil de hacer para cualquier ejército. Y claro, el problema que tienen es que una vez tomado Prokrovsk y Rivne, como también desde el norte, aquí lo vemos, desde el norte, desde esta ciudad, han ido avanzando, han cortado la logística y la distancia entre las zonas rojas, ahí lo vemos, entre las zonas rojas y Prokrovsk, también en zona roja, esto es de unos 2 kilómetros aproximadamente. Es decir, esa zona de ahí, una zona muy estrecha que se ha ido estrechando además con el tiempo, y por ahí tienen que salir las unidades ucranianas como puedan. Al no haber ya carreteras, ni buenas ni malas, pues campo a través. Por supuesto, todos los equipos que tengan los dejan, es decir, equipos pesados. Si tienes un cañón, lo dejas ahí tirado. Si tienes un tanque, pues igual. Si tienes ni siquiera les sirven ya coches o motocicletas, es decir, a pie y como puedas. Y ya digo, de uno en uno, de dos en dos, porque si no, los drones que están ahora mismo por aquí volando a lo bestia, te cazan. Y por la noche, que tienen más oportunidades. Entonces, bueno, están intentando salir. Las noticias que tenemos es que los drones están acabando, y la artillería también, están acabando con muchas de esas unidades, de esas soldados que están intentando abandonar este cerco, y ya esto, pues, evidentemente está acabado. Es decir, ya no hay una resistencia organizada por parte de los ucranianos en esta zona, y es un intento de abandonar como se pueda Mirnograd e intentar salvar la vida. Y otra vez vemos lo de siempre. Esto no es nuevo, lo vimos en Bakhmut, lo vimos en muchos sitios. En Avdiivka igual también lo vimos. Es decir, el mantenerse hasta el final, algo que no tiene el más mínimo sentido desde el punto de vista militar. Es decir, un militar tiene que saber perfectamente cuando una zona es indefendible ya. Y por lo tanto, lo lógico en esos casos, cuando tienes una ciudad o una región, lo que sea, que es indefendible, es decir, y que no tienes capacidad de defenderla, sacrificar soldados que encima no te sobran, es decir, que tienes pocos, para nada, no tiene sentido. Que es lo que hacen los militares y el general Sirski, el jefe del Estado Mayor ucraniano, que hacen los militares por orden del presidente Zelensky y compañía. Y esto lo hacen pues no por una cuestión militar, que ya digo, no tiene sentido, sino por una cuestión política, para retrasar al máximo posible las malas noticias y poder seguir el señor Zelensky y compañía vendiendo que siguen aguantando, que haga un viaje a Estados Unidos o a algún país de la Unión Europea y tengo que seguir con el relato de que podemos ganar, y mientras tanto estoy sacrificando, ahí lo vemos, están sacrificando a unos pobres soldados, algunos de ellos, como veis, no precisamente jóvenes. Estos, es decir, inteligentemente se capitularon rindieron. y por ende, efectivamente, el respeto de sus vidas, la decisión más inteligente, según los reportes de quienes presentaron públicamente estos videos. Los soldados estos habían sido abandonados por su comandante a cargo, por su
por sus mandos, los abandonaron y en ese momento determinaron que capitulaban con toda razón. Ningún sentido la entrega de la vida en vano por quien te abandona incluso. Claro. Bueno, esta es la situación, está el reporte. Esta es la situación. Este video, una vez más, como cortesía de nuestro canal hermano de Guerras y Geopolítica, así que todo el mundo, por favor, acompañe ese canal de Telegram, lógicamente, con información en español verdaderamente de excelentísima calidad. Las caras de estas personas pobres. Lo dicen todos, ya no solo... ¿no? Nada, fijaros que no estamos hablando de chavales o de gente joven de entre 25 y 30 años, o 35. Muchos de ellos no cumplen los 50. Quiero decir, pues ya los han cumplido. Además, Fernando, los locos ultranacionalistas, los de Azov, esos participaron en el primer año de guerra, el segundo año de guerra, o quizás todavía en los grupos de fuerzas especiales, eso sí. Esta gente, estos recogidos por la fuerza de la calle, metidas en esas furgonetas y enviada al frente sin más de un par de días de entrenamiento como carne de cañón. Ni siquiera gente comprometida con esta locura, sino víctimas de todos lados, ¿no? Y además con muy poco tiempo de preparación, una semana a veces. Enseñarte a disparar un fusil y poco más. Y bueno, les están mandando allí y claro, bueno, hacen lo que pueden desde el punto de vista militar, pero en situaciones de estas catastróficas en las que ya no hay nada que hacer, no tiene mucho sentido, no tiene ningún sentido el seguir combatiendo. Pero como decía antes, el problema aquí son los mandos. El problema es que por una cuestión política de propaganda, de vender a Occidente un relato determinado para sacar dinero de los europeos ahora, porque ya los norteamericanos dinero dan poco, de los europeos, anteriormente de los norteamericanos, de Biden, también, pues lo que están haciendo es aguantar, como hemos visto, hasta el final, sosteniendo ciudades insostenibles, que ya están cercadas y que no tienen ya capacidad de defensa. Esto está provocando bajas de todo, es decir, en el ejército ucraniano, y no tiene sentido. Bueno, Fernando, a propósito de sinsentidos, ¿cuál tu interpretación del sinsentido de la operación Comando llevada a cabo ayer por las fuerzas especiales ucranianas conocidas como GUR, G-U-R, en las afueras de Pokrovsk? ¿Cuál la explicación de eso desde el punto de vista militar, desde el punto de vista táctico? Por favor. Bueno, como estamos viendo, como decía antes, de que ya no se están empleando grandes cantidades de soldados para tomar una ciudad. Pequeñas unidades que se van infiltrando y que a lo mejor en la batalla de Pokrovsk, la parte final, pues se estaba hablando que estaban avanzando 250 soldados rusos en la ciudad y a lo mejor los defensores eran pues un equivalente o menos, es decir, depende de los sectores. Bueno, lo que se intentaba con esto es, iban, parece ser, en cada uno de ellos, iban 2 helicópteros, iban Black Hawk, iban unos 11, de uno de ellos tenemos imágenes completas, del otro solo lo vemos de refilón, es decir, por lo menos lo que yo he visto. Y bueno, lo que se intentaba era retrasar el avance de estas pequeñas unidades rusas y abrir, en teoría, y abrir un pequeño hueco para que pudieran salir unidades ucranianas. Pero sigue siendo un sinsentido, porque estamos hablando de una operación arriesgadísima, en la cual no estás mandando suficientes soldados para poder hacer, digamos, un hueco, un pasillo para que salgan soldados, y menos aún para que entren. Entonces, bueno, yo no le veo ningún sentido. Quiero decir, es una cosa a la desesperada. Bueno, decisiones que se toman. Efectivamente. Que no tienen. La desesperación más absoluta. Claro, que sabes que dice, bueno, esto, para que esta operación salga, pues tienes que tener mucha suerte, pero mucha. Bastante suerte han tenido con que no han derribado, que se sepa, los helicópteros. Pero claro, los soldados no han dejado ni uno.
Y además es que, por lo que decíamos antes, porque si es que los drones no te permiten pasar inadvertido. Cuesta pasar inadvertido un soldado, imaginaros 2 Black Hawk que están llegando. Por eso tenemos imágenes de los 2 Black Hawk volando, que llegan y que uno como aterriza, porque ya estaban controlados por los drones y han esperado a que desembarcaran allí los soldados para irlos liquidando uno a uno. Ayer lo presentamos, pero Sí, podemos sí. otra vez presentar los videos por lo espectaculares y como ejemplo de ilustración de la desesperación de el alto mando ucraniano para cometer locuras de este calibre, comenzar operaciones de este tipo con la crema de la crema, con lo mejor de sus fuerzas especiales. El GURSO, digamos, la inteligencia militar y las fuerzas especiales militares, es decir, la gente más supuestamente más comprometida con la causa. Es decir, Budanov a cargo de la operación, desde allí cerca, desde Pavlovka. El video difundido por ellos inicialmente. Ahí ya han posado los helicópteros. Vemos cómo se esparcen. Fijaros que rápidamente cada uno va casi por libre. ¿Por qué? Para evitar los drones. Avanzan hacia el campo y el helicóptero, ahí lo estamos viendo, despega y se va. Quiere decir que no estamos hablando, por ejemplo, como hemos visto en otras ocasiones, como pasó en Mariupol en su momento, de helicópteros a la desesperada que intentaban rescatar altos oficiales occidentales. Esta operación no parece que fuera para eso, porque se van los helicópteros y sería una charadura intentar que estos soldados localizaran a estos altos oficiales, los cogieran, conectaran otra vez con el helicóptero para recogerlos. Me parece un disparate. Es decir, esto en una guerra actual... Las imágenes difundidas por los ucranianos de uno de estos, o de unos pocos de estos soldados, de un pequeño grupo. Por cierto, quiero presentar primero el mapa, que quería otra vez el mapa con las imágenes, no pude, pero bueno, el mapa más sencillito. Inicialmente, en esta operación especial y mediática, los ucranianos, las Fuerzas Armadas ucranianas y los medios occidentales presentaban esto como una operación en Pokrovsk, de alguna manera como una especie de refutación del control ruso de Pokrovsk, pero finalmente determinaban los analistas de inteligencia que en realidad habían descendido en las afueras de Pokrovsk, aparentemente en un lugar ubicado por aquí. Y esos soldados recorrieron, una vez dispersos ahí, aparentemente desde... puede que cometa un error exactamente con la ubicación porque este mapa no presenta los iconos con el posicionamiento exacto, pero más o menos el lugar de descenso por aquí. Y un grupito, una vez descendidos por aquí, realizó básicamente este recorrido y otro recorrido hasta unas casitas, una edificación por acá. Y precisamente este último grupito generaba este video poco antes de su eliminación. Lo presentamos por aquí como una muestra de el asedio a cualquier cosa en movimiento. Atención a esto, Fernando, a este video por aquí. A ver. El video, bien. ¿Todo apareciendo ahí clarito? Sí, a pesar de las dificultades técnicas. Atención. El ingreso... por cierto, esto sí con la banderita negra y roja, Fernando. Estos sí, nacionalistas ucranianos, estos sí, nacionalistas. Claro, no, estos comprometidos con la causa, ¿qué se dice? Sí.
recuerden eso, demoledores y demoledoras, cualquier ucraniano con la bandera roja y negra, un nazi, básicamente, porque esa es la bandera del movimiento nacionalista ucraniano, colaborador de los nazis y de las SS Galicia, responsables de la masacre de Volinia. Volinia, efectivamente, y de la muerte de un montón de ucranianos combatientes de los nazis. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ahora presentamos en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto en la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Aquí el video, Fernando. Casas destruidas. A ese lugar. La puerta cerrada. Y atención a partir de ahora, Fernando. Vamos a contabilizar juntos. Ruido de dron. Ruido de cuadricóptero. Primero. Свистить, сука. Нормально? Да. Блядь. Segunda. Ох, ебать. Bien escuchable la hélice de los cuadricópteros, ¿no? Sí. Antes del impacto. Ahí se ve. Esa cinta verde que llevan es típica de las unidades ucranianas para reconocerse entre ellos. Ahí va. Cuarto ataque casi por la ventana. FPV въебало. Quinto, y eso posiblemente artillería convencional por el ruido. Sexto. Андрюх, ты по нам? Выехать все. Hay una explosión cerca. Sí. Ahí va. Otra más. Ya, No, fíjate, abandonan la posición. es que te pueden entrar por cualquier lado. Выход. Y el techo ya prácticamente capitula el techo, los cimientos de Sí, esta sí, casa sí, por el no. colapso. De hecho, hay paredes que ya no existen y hay un hueco tremendo. Сука, опять. Bueno, estas las imágenes difundidas por esta gente, evidentemente conectada en directo, y poco después de esto, este es el único grupo con la posibilidad de el ingreso a una de estas casas y a una fortificación, entre comillas. Todos los otros ni siquiera pudieron eso. Y aquí el video difundido poco tiempo después, esta vez por los rusos, con el destino de estos combatientes, con el destino de estas unidades especiales, confirmado poquito tiempo después por, por el propio Deep State, por el canal pro-ucraniano por excelencia. Sí. Aquí, en este video, inicialmente un pedacito ahí del video original de los ucranianos y al ratito las imágenes de esto. Ahí se ve. Cámaras térmicas, los primeros muertos, otro más, hay otros 3 en un bosque, uno ahí por detrás, ahí a tierra, agachado. Otro acá, uno herido y el otro lo ayuda, pum. Y evidentemente, la casa esa vista recién. Sí. Por la ventana. Fíjate cómo se mueve el dron entre las habitaciones. Tremendo. Quiero decir, es tremendo. Se mete por una ventana, por el agujero ese que hemos visto de una pared. Es que no hay escape posible. Quiero decir. Además, de hecho, el sentido de estos soldados de élites mandados a una operación sin el más mínimo sentido. Bueno, dos versiones. Por una la de 11 soldados, por otra la de 15. Lo mismo si 11 o 15. Sí, da igual. Querían generar un conducto de escape frente a todas las Fuerzas Armadas rusas. Y además pudieron recorrer, en el mejor de los casos, 200 metros hasta una casa y generaron un video y los machucaron ahí. Propaganda. A todos los otros ni siquiera eso. Pues yo me temo, fíjate, que esto es otra operación propagandística en el cual, como no tienen escrúpulos, sacrifican soldados para hacer un vídeo y decir que todavía estamos aquí resistiendo en Prokhorov, incluso nuestras unidades están desembarcando allí y vender que Prokhorov todavía está en manos de los ucranianos.
algo así, pues no tiene otro sentido. Es decir, publicitario. Ojo, que Zelensky, no sé si ya habrá cambiado, pero hasta hace un rato que hemos empezado, Zelensky y compañía seguían diciendo que Procrops no estaba en manos rusas, que estaba en manos ucranianas y tal, y que no había problemas, que bueno, que estaba todo estable. Chao, es que... Sí, y la destrucción, la otra declaración en esa conferencia de prensa, según Zelensky, habían realizado el año pasado la destrucción de misiles Oryezhnik en una operación comando, no sé, un delirio. Sí, y yo también. Antes de la presentación de los misiles Oryezhnik, ¿no? Y yo todos los fines de semana antes del programa me voy a destruir unos cuantos misiles nucleares. Bueno, o sea, pero vamos, pues eso, sí, en sueños, evidentemente, pero a ver, no tiene ningún sentido, porque otra de las cosas que se ha especulado, pero es frenar, retardar el avance de los rusos hacia una pequeña localidad que se llama Grozny, más o menos, que está justo pegada casi a Procrops, pero ya fuera del embolsamiento, y que los rusos están avanzando por la carretera hacia esta ciudad. Pero tampoco, quiero decir, no le ves la lógica más allá de la lógica publicitaria, del vender unas imágenes diciendo, ¿veis cómo estamos aquí? Por ahí también leída una versión respecto a que querrían estos 15 soldados de élite establecer la bandera ucraniana en un punto simbólico. Recordarás que en estos carteles tan típicos de Ucrania y de muchos países del este de Europa, en el ingreso a la ciudad aparece un cartel grande, por lo general con letras construidas en hormigón armado, ¿no? Una cosa bien soviética, ¿sí? Bien rústica. Bueno, ahí aparece un cartel con el nombre de la localidad. Y frente a ese lugar, Zelensky mismo, frente al cartel de Pokrovsk, meses atrás había realizado una fotografía. Los rusos lo conquistaron, establecieron su bandera y entonces comenzó una lluvia de drones ucranianos, alrededor de 6 drones desperdiciados para la explosión de esa bandera desde lejos, obviamente. Quizás querían algo así, establecer la bandera ucraniana en algún lugar simbólico así. Puede ser, porque claro, si lo que quieres es publicidad y no te importa sacrificar gente, bueno, pues para hacer la foto y difundirla. Hay que decir una cosa que se me olvidaba muy importante. Aquí vamos a hablar del Rubicón. Y digo, este hombre, esto me está fatal de la cabeza. ¿Qué no va a hablar? De Julio César pasando el famoso río Rubicón y diciendo aquello de la suerte está echada y tal. No voy a hablar de eso, que no estoy loco, pero no tanto. Hay una unidad que se llama así, rusa, Rubicón. Bueno, ¿y esta unidad qué hace? Pues esta unidad es la élite de la élite rusa en el manejo de drones. Son los mejores. Es decir, bueno, pues esta unidad la han llevado allí y son los que están manejando los drones. Tienen una eficacia extraordinaria. Uno puede ver las listas de objetivos destruidos que publican y es, ya digo, la unidad de operadores de drones mejor que tienen los rusos, que además no solo ya se dedican a eliminar combatientes ucranianos, sino que también tienen un elemento experimental donde se prueban nuevas técnicas de ataque con drones, nuevos drones, es decir, lo mejor de lo mejor. Bueno, pues Rubicón, que se oía cada vez más de hablar de ellos, porque son, ya digo, la élite de la élite en esto, estaban allí. Los llevaron a Procrops y allí están atacando, pues ya lo veis, con los drones, eliminando todo lo que se mueve. Y ya digo, la operación solo tiene ese sentido publicitario, pues eso, lo que tú dices, hacerte la foto, poner una bandera, que se vean los soldados allí, tal, pero de verdad, esto es nada, no sirve para nada. Quiero decir, esto, bueno, ¿qué quieres vender? A los occidentales que todavía Procrops no ha caído y tal, bueno, pues te montas un vídeo en cualquier otro lado, que a ver tú si distingues una casa destruida de estas en Procrops o en cualquier otro sitio, es decir, y lo vendes como han hecho muchas veces, y lo vendes como si fuera Procrops, pero ya digo, la operación no tiene más mínimo sentido. Pero el único, porque ya digo,
no vas a conseguir nada. Es decir, es muy poco soldado lo que estás utilizando para poder hacer cualquier tipo de operación. Fernando, Sí, por suerte dime. pudieron el vuelo con los Black Hawk, Sí, por suerte pudieron el vuelo con los Black Hawk sin un derribo. Porque si encima de todo este desastre derribados los Black Hawk, pues imagínate. supuestamente en Estados Unidos no había despachado helicópteros Black Hawk, hasta ahora de repente esta sorpresa, con lo cual Budanov, las tropas GUR, los Black Hawk, todo lo mejor de las fuerzas ucranianas ahí para este desastre, menos mal que no presenciamos el derribo de un Black Hawk o la Sí, porque caída o encima, algo. Porque con la entonces, película famosa Black Hawk derribado, es decir, pues a partir de ahí, los memes, la publicidad, en fin, tremenda. Pero, bueno, esto que señalas es muy importante, ¿no? Es una prueba más de que lo que nos cuentan en Occidente es, en el mejor de los casos, insuficiente. Porque dicen, no, tenemos Leopard, ya sí, efectivamente tienen Leopard, tanques Leopard, los hemos visto ya muchas veces y tal, pero tienen cosas, les dan cosas a los ucranianos que no nos cuentan, como estos Black Hawk, que nos hemos enterado ahora que tienen Black Hawk, pues por la operación esta, si no, y el Black Hawk, no olvidemos, es un helicóptero norteamericano, no sé ahora mismo qué países europeos pueden tenerlo, es decir, pero o se lo han dado los norteamericanos o algún país que los tenga también. Bueno, al final los que nos damos cuenta de que tienen más armamento occidental del que nos cuentan, es decir, del que vemos habitualmente, y que los helicópteros que tienen ahora mismo en el caso de Ucrania, tienen una dificultad para mover cualquier cosa que vuele tremenda, pues bueno, los han sacado para esta operación rocambolesca y ridícula que les ha costado la vida de una unidad de élite y les podría incluso haber costado el derribo de los helicópteros. No tiene sentido. Pero efectivamente, es decir, y seguramente seguirán sorprendiéndonos de vez en cuando veamos alguna arma, helicópteros o lo que sea, de las que supuestamente no tienen, pero que en realidad sí las tienen. Lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, cada vez que empezaban con esto de ahora le mandamos tanques, ahora aviones, que sí, que no, que si os mando, que tal vez, todo esto era un puro teatro, ya los habían mandado. Lo que pasa es que había que hacer este teatrillo, ¿no? De que los alemanes no quieren, los franceses sí, los americanos se lo prohíben, tal, no sé qué. Ahora dicen que sí, ahora dicen que no. Todo esto era puro teatro y ya estaban, de hecho, muchas de estas armas ya estaban en Ucrania a la espera de que les dieran el visto bueno para poder entrar en combate. Es decir, eso pasó con los aviones, pasó con los tanques, los Leopard, los Abrams, etcétera. Ha pasado con todos los sistemas de armas, en donde han estado siempre jugando que, bueno, tal, no escalamos, no se los damos, bueno, sí se los damos, los misiles, estos sí, pero estos otros no. Bueno, hasta que al final siempre pasaba lo mismo. Bueno, vale, lo mandamos. Esto lo hemos visto miles de veces ya. Y bueno, pues ahora nos han sorprendido con Black Hawk. Vamos a ver con qué nos sorprende más adelante. En una situación, no olvidemos que los europeos muertos de pánico, pues están muertos de pánico ahora mismo, están a la desesperada también, a ver qué hacen para que no se les hunda el tinglao en Ucrania. Porque como veremos ahora, es decir, lo que han hecho los ucranianos, aparte de intentar, bueno, hacer estas cosas rocambolescas y demás, y los que están encerrados salir como pueden en este embolsamiento, es ya preveyendo, vamos, ya sabiendo que Prokrovsk y Minograd van a caer y que esto ya era cuestión de días y que, bueno, pues lo que tarden ya en conquistar Minograd y hacer una limpieza, digamos, de todo este embolsamiento. Claro, porque el siguiente paso, una vez tomado Prokrovsk, que en su momento fue un nudo logístico muy importante para las tropas ucranianas, ya no lo es, pero es el último gran bastión de Ucrania, a partir del cual ya no hay estos sistemas de trincheras, de fortificaciones tremendas, con búnkeres que se han ido construyendo desde 2014 y que les ha costado a los rusos esa ayuda, porque pasar todo esto, pues fíjate, 4 años prácticamente, es decir,
¿Por qué? Porque era una línea tras otra. Es decir, se habían construido unos sistemas de trincheras, de fortificaciones, de búnkeres tremendos, campos minados, etcétera, y tenías que ir pasando una línea, otra, y eso te lleva un montón de tiempo. Bueno, pues eso ya se ha acabado. En esta parte, en este sector, ya se ha acabado prácticamente. Una vez que ya hayan limpiado Prokrovsk y Minograd, a partir de ahí ya hay muy pocas cosas de estas, de fortificaciones. De hecho, ¿qué estaban haciendo los ucranianos? Pues mandando tropas ya no para intentar liberar la ciudad, que eso es imposible, es decir, sino para, a una cierta distancia, intentar estabilizar el frente. Es decir, que una vez que los rusos hayan tomado Prokrovsk, cuando sigan su avance, ralentizar el avance como se pueda. Y estaban cavando trincheras tal cual. Es decir, pero vamos, ahora mismo, cavando trincheras para ver qué pueden hacer deprisa y corriendo, en modo urgencia, ante el futuro avance que van a hacer los rusos y que no tienen nada. Porque encima, y esto ya también lo hemos hablado muchas veces, la corrupción tremenda en Ucrania, en el ejército ucraniano y tal, pues llevaban a un comandante y le decían, haga usted unas trincheras tal en tal sitio. Y luego venían por allí y decían, ¿dónde están las trincheras? Si aquí no hay trincheras, ni fortificaciones, ni nada. Pues que se había metido el comandante o el alcalde del pueblo el dinero en el bolsillo, por ejemplo. Es decir, el resultado de eso... Fernando, redondeamos el análisis militar. Sí, porque todavía quedan cosas. ¿O querías algo todavía presentar? Lo que vos quieras. Sí, aquí, muy rápido, aunque sea, pero... Porque es que... Con el mapa, con el mapa, sí. Porque es que si esto ya es fundamental, a partir de ahora el avance hacia el oeste va a ser mucho más rápido. Es que hay un sitio donde el avance hacia el oeste ya es espectacular, que es justamente en Dnipropetrovsk y abajo, ya en el sur, y en la frontera administrativa entre Dnipropetrovsk y Zaporilla, ahí hacia Yulapole, están avanzando a una velocidad de vértigo. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado antes, porque ya no hay nada, porque ya no hay fortificaciones, porque se están encontrando pequeñas aldeas en donde los ucranianos se defienden como pueden, pero ya ni hay líneas de frente. Y ahí lo estamos viendo, ahí se ve muy bien. Mira, esta entrante que vemos ahí en un color rojo más oscuro, eso ahora mismo está a punto de cortar, pero vamos, a 1 kilómetro menos. Está a punto de cortar la carretera, una de las carreteras principales de suministro a Yulapole, que es fundamental para la defensa de Zaporilla, para lo que queda de Zaporilla. Bueno, pues ahora mismo están ya a las puertas de una pequeña aldea que se llama Danilivka o algo parecido, y ahí ya pueden hacer un gran corte de esta carretera norte-sur. Un poquito más abajo. Efectivamente. Una vez que hayan cortado aquí, van a ir hacia Prokrovsk. No confundir con Prokrovsk, es que el nombre es parecido. Es decir, que es un núcleo de carreteras logístico fundamental, porque tiene carreteras norte, sur, este y oeste. Pero sobre todo Yulapole, que es fundamental, las dos grandes plazas defensivas que tienen los ucranianos en Zaporilla, lo que queda de Zaporilla, una es Orehov y otra es Yulapole. Bueno, pues Yulapole están avanzando rapidísimamente, fíjate. Había una línea del río, que nunca me acuerdo, aquí hay un río, ahora te lo digo, que era una línea defensiva, además, con poblaciones, que es el río Yanchur, aproximadamente, ya sabéis que yo en esto, el río Yanchur, y aquí había toda una serie de pequeñas localidades, una detrás de otra, que formaban una línea defensiva. Pues esto se ha acabado, porque la única que queda es Uspeniska, y Uspeniska ya han tomado la mitad. Es decir, y al otro lado del río. Luego, esto lo van a terminar de tomar hoy, mañana pasado, y a partir de ahí ya estamos viendo un avance este río de que aquí, incluso... ese río. Ese río que va bajando, y este río, ahí tienes... No, este río... bueno, sí, espérate. Baja para abajo. Yo digo unas cosas, bajar para abajo, como si se pudiera bajar para arriba. Más al sur, aquí vas a ver en la zona, aquí, ahí lo tienes, en esa línea. ¿Cuál es el nombre de la localidad? Uspenivka. Uspenivka, es la única que queda.
Ahí están avanzando rapidísimamente. Acá. ¿La ves? Ahí, aquí tienes, no, más al sur. Aquí este pequeño pueblo y ahora vete por la zona roja ya, vete hacia el sur. Esta. No, esta es otra, es que se llaman igual. A ver, hay que decir que es que hay una cantidad de pueblos y ciudades en Ucrania que se llaman igual. No, mira, por el río Yanchur hacia el sur, muy hacia el sur. Ahí, sigue bajando, ahí, ves ese, ahí hay una Uspenizka, ahí más abajo, ahí está Uspenizka, una parte roja. Qué conocimiento del mapa, Fernando, de memoria, recordás, qué genio. No, está de casualidad, es decir, bueno, pero acá, es que digo, encima que se llaman iguales, con lo cual yo a veces he tenido que poner nombres porque estaban cerca incluso, y decía, pues Uspenizka de arriba y Uspenizka de abajo. Porque yo qué sé, se llaman igual. Es decir, pero bueno, sí, para reconocerlas, porque no hay manera. Bueno, pues esto es lo último que queda. Han cruzado el río, han tomado Privilene, todas estas zonas, Novomijailivka, todas estas ciudades ya las han tomado. Solo queda una parte de Uspenizka y a partir de ahora, como veis en el mapa, ¿qué hay? Campo, y alguna que otra aldea perdida. Pero aldea, es decir, aldea que son 4 casas. Y este avance, fijaros, como ya se ha pasado y como están avanzando los rusos hacia Yuyapole para hacer otra vez lo mismo, embolsarles. Es decir, aquí tenemos Yuyapole, avanzan, han cortado o están a punto de cortar esta línea de logística, de comunicación que les abastecía de norte a sur. Y si van a seguir avanzando, la van a rodear. ¿Y qué van a hacer? Cortar luego la otra línea logística desde Yuyapole que les abastece de Zaporilla. Es decir, esto lo vamos a ver muy rápido porque el avance es muy rápido. Es que si nos fijamos, hace poco más de un año y un mes, estábamos hablando de la toma de Ugledar. ¿Te acuerdas? Una fortaleza que los rusos habían intentado tomar, tres veces y habían fracasado. Bueno, pues esto que... 3 o 4 veces. Sí, 3 o 4 veces y habían fracasado. Bueno, pues la tomaron y el avance que ha habido aquí es espectacular en términos de una guerra de posiciones. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay suficientes hombres para mantener una línea del frente. Y aquí ya lo que te estás encontrando es unidades que están defendiendo localidades. Luego puedes avanzar muy rápidamente. No recuerdo ni siquiera dónde en el mapa, en algún lugar. No, te tienes que ir. Te tienes que ir. Ugledar, te tienes que ir, pero vamos, a las profundidades de la zona roja. Sí. Es decir, pero para que te hagas una idea, fíjate, algún lugar por aquí abajo. Yo estoy mirando por aquí en un mapa, también buscándola, y en Donetsk, Mariupol, Ugledar, mira, ahí, bueno. Sí. Está en la zona, digamos así, más clarita, rojo más clarito, ahí perdida, en las profundidades abismales de la zona rusa. Bueno, pues todo esto se ha ganado en este año y con conquistas también muy importantes, como por ejemplo fue... aquí lo tengo, a ver, porque esto ya digo, es tremendo. ¿Cómo fue? A ver, era Novomijailivka, por ejemplo, creo que era. Es decir, bueno, pues todo esto y la profundización en Dnipropetrovsk, que hace unos meses hablábamos, no, se ha conquistado la primera aldea en Dnipropetrovsk, en la frontera administrativa. Bueno, pues ya fíjate cómo empiezan a avanzar. Sí, recuerdo. Y decíamos, no, pues es una aldea que han tomado ahí en la frontera y tal. Ya están en Dnipro. Bueno, pues ya están en Dnipro, no, ya hay como 30 kilómetros de profundización o más. Y ya digo, el avance aquí es muy rápido porque es que ya no hay nada. Es decir, han intentado algunos que otros contraataques locales, pero es que no, ya la cosa no da para más. Entonces, bueno, vamos a ver a partir de ahora avances bastante rápidos
en una especie de carrera, digamos, hacia el Dnieper. Es decir, a una carrera hacia el oeste. Fijaros, ahí ya estamos viendo el Dnieper. Es decir, está lejos, pero no tanto. Es decir, y ya en unas condiciones distintas. Es decir, ya hemos acabado con esa guerra interminable de trincheras y de fortificaciones, y ahora ya aquí lo que hay es mucha menos densidad de población, pequeños pueblos, aldeas, alguna que otra ciudad y una ciudad clave, pero esto ya es para el año que viene, ya se tardará, ya veremos cómo avanzan las cosas, que es Pavlograd, que es el gran nudo logístico que abastece todo el frente. Esto está por ahí en medio, entre Dnipro y la zona del frente, por ahí un sitio que se llama Pavlograd, que es la única ciudad aquí. Ahí la verás, por ahí. Es decir, Pavlograd, ahí. Hacia Dnipro. Por cierto, hacia Dnipro. Hacia Dnipro. Capitaneó la operación. Claro, desde ahí también capitaneo yo las operaciones, a una buena distancia. A ver, Pavlograd está. Efectivamente. Bueno, a ver, que te dé una indicación. Está más cerca de. Mapa medio difícil, por eso quería el otro, pero bueno. Ya, está más cerca del río. Más cerca de Pokrovsk, más por aquí. Más cerca de Dnipro. Está justo, a ver cómo te puedo decir. Imagínate la ciudad de Dnipro, la capital. Bueno, pues esto está un poco en línea recta, un poco más arriba, un pelín más arriba, pero casi en línea recta hacia el este. Por aquí, sí, efectivamente, por aquí en algún. Acá. Ahí anda. Aquí encontramos. Ahí anda. Bueno, pues este es el gran nudo logístico que abastece toda la línea del frente desde Zaporilla a Donetsk, Lugansk, prácticamente toda esta gran zona es abastecida desde aquí. Este no es un objetivo para ahora ni para mañana, pero una vez que vayan avanzando, es el gran objetivo, y si llegan hasta aquí, todo Zaporilla, todo Dnipro y posiblemente algo más, caerían en manos de toda la orilla este del Dnieper, todo el sur de la orilla este del Dnieper, caería en manos de los rusos. Y ya digo, a partir de ahora vamos a ver un tipo de guerra distinta, en la que los ucranianos ya no tienen líneas del frente fortificadas, lo que tienen son unidades que van a intentar defenderse como puedan en localidades pequeñas. Y esto facilita el avance de los rusos y va a depender más de la logística de los rusos. Es decir, por ejemplo, Pokrovsk, ahora, ¿qué van a hacer los rusos? Cuando terminen de limpiarla, rehacer la parte logística que les interesa para que Pokrovsk ahora les sirva de nudo logístico a los rusos, para mandar unidades hacia un frente que avance hacia el oeste. Pues esto es lo que van a hacer ahora con Pokrovsk. Es decir, en cuanto la tengan conquistado todo, Pokrovsk y Minograd, y limpiado de soldados, restablecer las líneas logísticas y las carreteras que antes utilizaban los ucranianos para ir al frente, pues ahora lo van a hacer los rusos para avanzar hacia Pavlograd, para avanzar hacia Zaporilla, que está más al sur en el Dnieper. Y no olvidemos que en Zaporilla el avance que han ido haciendo poco a poco los rusos por el Dnieper hace que la ciudad no esté muy lejos, a lo mejor 30 kilómetros. Es decir, que no, vamos, podemos perfectamente ver un colapso en esta zona bastante agudo de las tropas ucranianas, que no tienen efectivos, que no tienen defensas y que están ahora preocupadísimos porque los rusos aquí pueden avanzar con bastante rapidez. Lo único que está frenando a los rusos es la guerra de drones. Es decir, si no hubiera esta guerra de drones, ahora mismo los rusos ya estarían avanzando muy rápido. Lo que les frena es los drones, pero claro, Fernando, ahí cada vez hay más desventaja. Dime. Sí, como ya comenzó en nuestro canal hermano de MP Geopolítica el programa de Santiago Martínez, vamos a presentar una última cuestión y redondear esta transmisión. A elección tuya, Fernando. Por cierto, ¿qué tal de likes? Recién nosotros en 3.800 demoledores conectados, 2.600 me gusta, más que 1.000 likes abajo. 1.000 likes abajo de lo que deberíamos. Demoledores, por favor, ayúdenos con el pulgar arriba.
Fernando, para el final, todo obviamente no, podemos o bien presentar precisamente la introducción del submarino Khabarovsk en Rusia, responsable del traslado del torpedo Poseidón. Podemos presentar a tu amiguísima Kaja Kallas sobre la democracia en Ucrania, a María Corina Machado con la Premio Nobel de la Paz, llamando a la paz y a el hermanamiento de los venezolanos, de los pueblos, o en realidad todo lo contrario. Incluso el bueno o no tan bueno de J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, disfrazado de Halloween. O también por aquí, en nuestra sección, mientras tanto, en China. Esto en Tokio. Esto no vamos a poder. El show automotor, la exhibición automotor de Tokio, pero con las marcas chinas como gran protagonista. Pero eso no lo vamos a poder presentar. De las otras, ¿cuál querés? Kaja Kallas, María Corina Machado, J.D. Vance disfrazado. Ahora que ya no tengo a Annalena Baerbock, en Europa, a mí la Kaja Kallas, hombre, me parece una de las grandes impresentables de Europa ahora. O sea, que merece la pena a la belicista esta ver qué tonterías dice. Yo apuesto, a ver, pero esto ya son preferencias mías. Sí. Voy determinando tu gusto en cuestiones del amor, femeninas, Fernando, a lo largo del tiempo. Femeninas. Sí, y te llaman, ¿no? Las mujeres nórdicas del centro de Europa hacia arriba, ¿no? Hasta arriba, dominantes, que les gusta dominar. Vikingas. Sí. Por aquí Kaja Kallas, querido Fernando. Atención. Bueno, solo decir que el Khabarovsk, mientras tanto... a ver. Sí. No, Kaja simplemente Kallas, decir que es el segundo submarino. Ya votaron uno que está operativo, que es el Belgorod, que puede llevar los torpedos Poseidón, estos nucleares. Bueno, pues ahora acaban de votar el segundo, que se llama Khabarovsk. Kaja Kallas sobre Putin y la democracia en Ucrania. Atención. There are two ways that Putin could win. He could either win militarily, take lots of Ukrainian territory, but he also wins if Ukraine ends up as a failed democracy with corrupt, weak institutions. Hay dos formas, esta es la pregunta del periodista, hay dos formas en las que puede ganar Putin. O bien a través de la fuerza militar, o bien si Ucrania se convierte en una democracia fallida. Y ahora va a responder la buena de Kaja. Yes, because we are keeping in mind that Ukraine wants to become a member of the European Union, they do not get any discount when it comes to... Sí, efectivamente. Recordemos que la Unión Europea, que Ucrania quiere ingresar a la Unión Europea y no les estamos haciendo ningún descuento, les estamos poniendo todas las exigencias en lo referente a las reformas necesarias para el ingreso a la Unión Europea. Reforms and fighting corruption. Russia is not También estamos estableciendo la mayor transparencia en cuanto a la lucha contra la corrupción en Ucrania. Guiño, guiño. ¿No? Afraid or has never been afraid that all those countries that they have attacked, that they will attack Russia. It's impossible to imagine. But what they are concerned. A los rusos no les da ningún miedo que los países a los que ataca se defiendan y respondan con más ataques. Lo que temen los rusos es democracy expanding. They need es la expansión de la democracia. Eso es lo que temen los rusos. The countries around them not go to the democratic way because they necesitan que los países ubicados a su alrededor no tomen el camino democrático, el camino de la democracia. And the wave might also come to Russia, and the Russian people might, start demanding this as well. Porque entonces los propios rusos, la población rusa, podría contagiarse y comenzar a demandar democracia también. Si realizáramos a la romana, sí. En lugar de democracia apareciese revolución de color. Espectacular ese video, ¿no?
Sí, vamos. Y ahí la repregunta del periodista. Completely content with the kind of the state of democracy in Ukraine. We saw protests this summer because there was an attempt which ¿Está conforme con el estado de la democracia en este momento? Porque vimos protestas frente... then was rolled back to essentially neuter one of the anti-corruption agencies. Frente a un intento de neutralizar una de las agencias anticorrupción en Ucrania, y vimos protestas en contra de esto. No, it's definitely not perfect, and also the events of summer that you mentioned are a very good example that. No es perfecta, la democracia en Ucrania no es perfecta, y los eventos, las protestas del verano pasado que menciona son un muy buen ejemplo de eso. You know, there is a tendency to go wrong way as well, but they were also turned back. It's no way perfect, but es un ejemplo de que también hay una tendencia hacia una regresión autoritaria, pero eso fue neutralizado. No es perfecta la democracia, pero... I'm sorry, but also our member states are no way perfect when it comes to all these aspects. Pero, perdóneme, pero nuestros países europeos, los Estados miembros, tampoco son perfectos en términos de democracia. Responde Kaja Kallas. What I'm trying es que es tonta, más tonta no puede ser. Those two. Sí. Lo que estoy tratando de decir, ella misma me tira en este... En el charco. Lo que estoy tratando, lo que estoy tratando de decir... In mind. And failure of Ukraine would benefit also Russia, who doesn't want the democracy to expand and prosperity. Lo que estoy tratando de decir es que un fracaso de Ucrania en cuanto a su democracia beneficiaría a Rusia en su voluntad de expandirse y de prosperar. Ellos quieren controlar esto. Bueno, en realidad, Fernando, Rusia no quería que la OTAN no estableciera bases y misiles misilísticos en su frontera. Ellos no querían eso, Fernando. Nosotros equivocados. Ellos no querían la democracia. Claro, es la democracia ejemplar de Rumanía, por ejemplo. Esta que si el candidato... Claro, efectivamente, esas democracias estupendas que fomenta la Unión Europea. O que no me gusta mirar Le Pen, pues nada, me la quito de candidata por un proceso judicial que la suspende y la impide, la suspende como ante la posibilidad de poderse presentar a cualquier elección que haya en Francia durante los próximos 5 años. Pues oye, también que el debate interno que tú conoces perfectamente en Alemania de que Alternativa por Alemania puede ganar, pues lo mejor y más democrático que podemos hacer es ilegalizarlo para que no gane. Estas cosas que dices. Por aún la democracia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la presidenta de Europa no electa. Y bueno, yo en ese caso, en el lugar de Rusia, tampoco querría una democracia, entre comillas, con una Ursula von der Leyen como presidenta de mi país. En ese sentido, lo que yo no sé es si esta individua se termina creyendo las tonterías que dice o cree que este discurso, digamos, se lo traga la gente. O sea, porque hasta el periodista y tal, que también me acuerdo, pero dice, oiga, que es que... No me venda usted que lo que temen los rusos es la democracia y el ejemplo antagónico de democracia es Ucrania. Porque si la democracia ucraniana es el ejemplo a seguir, pues entonces los rusos van a estar encantados. Porque esto de democracia tiene lo que yo de obispo. Y como se puede ver, yo de obispo tengo poco. Es decir, así que esta señora no puede ser más tonta. Por cierto, anda la greña con Ursula von der Leyen, ¿eh? Han tenido ahí un conato, sí. Ya has visto, ¿no? Bueno, es decir, una lucha de poder entre ellas, ¿no? Y al final Úrsula, que es la que manda, le ha dicho, ahora una colleja, un tortazo, y le ha dicho, no, ponemos quería poner un alto cargo de su cuerda, Kaja Kallas, quería nombrarlo como un alto cargo dentro de la Comisión Europea y tal. Entonces la maniobra que ha hecho Úrsula es nombrarlo, pero para un cargo de estos tipo embajador en el Vaticano y tal, una cosa de estas que pues me queda igual, ¿no? Entonces, bueno, andan a la greña. Pero esta señora no puede ser, o sea, no se da cuenta de que cada vez que habla está haciéndole un favor a los rusos. Quiero decir, que parece una propagandista rusa, pero no se da cuenta que no se puede ser tan tonta
que todavía no vendan el discurso de la democracia. Si uno quiere democracia como quiere Kaja Kallas y no quiere democracia como no la quiere Putin, según Kaja Kallas, sí. Este es el resultado. Atención a la democracia en Estados Unidos. Oye. Esto quiere Kaja Kallas. Paraíso de la democracia. Sí, sí. Aquí, por aquí, ahora sí. Happy Halloween, kids, and remember, say thank you. Feliz Halloween, niños, y recuerden decir gracias. Bueno, esto publicado. Vamos a ver. Yo creí que era un cantante de rock o algo así, pero... Recordaba un poquito a Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, muerto la semana pasada, con el rock, el glam rock, ¿no? Sí, pero vamos a ver, pequeña reflexión. ¿Alguien se imagina a Putin, a Lavrov, a Xi Jinping, a Wang Yi haciendo estas cosas? ¿A que no? O sea, ¿alguien se imagina? Que yo ni me lo puedo imaginar, ¿eh? Que salga Putin diciendo feliz, porque ellos también tienen cosas de estas en Rusia, tienen una especie también de carnavales y tal, pero saliendo con una peluca, tal, diciendo, son gente seria, ¿qué imagen estás dando? Es decir, esto es y luego van estos políticos y dicen, no, es que Putin, Xi Jinping y tal, son populistas. No, esto no es populista. Es decir, el salir aquí en Halloween haciendo el tonto con la melena esta, no es populista. Es decir, con la peluca, por favor, es decir... Bueno, pues esto es la democracia en Occidente en estado vivo. Es decir, votar lo que os dé la gana, que da igual quién salga, porque como todos somos de la misma cuerda, es decir, pues eso. Y os tenemos entretenidos con espectáculos de estos, entre Trump haciendo tonto y diciendo gilipolleces todos los días, y con la peluca, que por cierto también creo que le llevaron a Trump. Creo, no estoy seguro, porque también también montó el circo. Es decir, bueno, aparte de cargarse el ala de la Casa Blanca, no sé si habéis visto las fotos, se la ha cargado, pero entera. Y bueno, a ver qué hace. Allí dice que va a hacer un gran salón de baile, pero esto, en fin, bueno. Esto lo así como la orquesta del Titanic. Sí. De camino hacia el fondo del mar. Bueno, eso. Pan y circo. No, solo circo. Pan no. Pan no. Ya pan no, pan no. Porque yo he visto vídeos, por ejemplo, del metro de Estados Unidos y dices, a ver, hay manicomios que están mejor. O sea, que la gente está mejor de la cabeza. O sea, he visto vídeos hasta con ratas dentro de los vagones. Dentro de los vagones y la gente ahí, bueno, que se me sube la rata y tal, el craqueto. Es decir, demoledores y demoledoras, en fin. Todo el mundo, por favor, ahora a nuestro canal hermano de Política o aquí mismo con retransmisión, el programa de Santiago Martínez, súper interesante hoy sobre el sionismo y Spinoza, más que interesante. Así que todo el mundo para allí. Muy y por aquí, recomendable. Fernando querido, mil gracias como siempre. Nosotros de vuelta por aquí el miércoles. Como siempre. A quienes todavía no nos hayan acompañado con el like, por favor recuerden el like, eso nos ayuda contra la censura. A Beatriz Pulido, nuestra queridísima Beatriz, un saludo, un agradecimiento como siempre. Y dicho esto, a todo el mundo, hasta pronto. Chau, chau. Hasta luego.